Boom, Mondo Cane. Hola, bienvenidos al podcast de Facundo Batocchio, episodio número 16. Hoy vamos a hablar de 10 consejos o 10 cosas que merecen la pena recordar a la hora de escribir. Hoy en día, en esta sociedad electrónica y donde la comunicación es a través de medios remotos, tenemos que aprender a expresarnos más que nada a través de los textos, a través de los emails, a través de WhatsApps, a través de tweets, a través de la palabra escrita. Para los que odian este sistema virtual en el que vivimos hoy en día, debe ser un infierno. Pero no os preocupéis, porque lo importante aquí es que la gente está escribiendo más. La gente está haciendo más cosas a través de la palabra escrita y amerita que uno se exprese de forma correcta o de la forma más correcta posible, en lugar de apelar a idiotizar el lenguaje. Así que sin más preámbulos, aquí va una lista de 10 cosas para recordar a la hora de escribir. En primer lugar, es bueno siempre recordar, conocer bien la ortografía. ¿Qué es la ortografía? La ortografía son las palabras bien escritas. Básicamente es la forma más clara en la que alguien va a deslegitimizar tu escrito. Es la forma más obvia por la que te van a criticar. Si te equivocas en cómo se escribe una palabra, es obvio que alguien te lo va a remarcar, porque si escribís virome con B corta, te lo van a bardear. Si escribís una palabra ahora sin H, cagaste fuego. Si escribís hola sin H en una oración que no tiene nada que ver con el océano, cagaste. Así que revisar un poco la ortografía es bueno, siempre es bueno. Recordá tenerlo en cuenta y no escribir palabras de la forma incorrecta, porque también puede significar algo distinto a lo que estabas intentando decir. Aparte, nadie luce más ignorante que alguien que está fuera de sus niveles de habilidad, y eso cuenta también para escribir. La escritura es una habilidad que se va construyendo, que va aumentando con el tiempo, con la práctica. Así que revisa tus homónimos, tus antónimos, tus sinónimos, y también a veces no dependas tanto del corrector ortográfico, porque hay palabras que están correctamente escritas, ortográficamente correctas, pero son inapropiadas para el texto y el mensaje que estás tratando de transmitir. La segunda cosa para recordar a la hora de la escritura es estudiar y conocer tu gramática. Si la ortografía es la forma en la que las palabras son escritas, la gramática es la forma en la que las palabras son unidas para transmitir un mensaje. Básicamente es todo lo que es sintaxis, todo lo que es creación de oraciones, esa es la gramática. En el análisis sintáctico, complementos directos, complemento indirecto, sujeto, predicado, verbos, adjetivos, pronombres, preposiciones, toda esa movida, eso es la gramática. Muy pocas personas te van a corregir la gramática, pero también es real que muy pocas personas conocen la gramática.
Así que te conviene estudiarlo porque te vas a sentir mucho mejor a la hora de comunicarte, más seguro de cómo utilizar, de cómo ordenar las palabras de forma correcta y elegante para que el mensaje sea más claro posible. Porque recordá que la persona promedio que habla español o cualquier otro idioma tiene una gramática escrita bastante mediocre. Así que si podés mejorar en esa habilidad, tu forma de transmitir tus ideas va a ser mucho más efectiva. Tu forma de transmitir tus ideas va a ser mucho más efectiva. Básicamente un manual de gramática con buenos ejercicios y buen estilo va a servir para mejorar tu gramática. La tercera cosa para recordar a la hora de escribir es que tenés que conocer a tu audiencia. No podés escribir de forma informal, con palabras dialécticas, con insultos y con abreviaturas en un contexto, por ejemplo, laboral, en un contexto profesional, comunicando. Si sos el CEO de una empresa, no podés escribir de forma como si escribieras en un WhatsApp, ¿me entendés? Hablándole a tu hijo. Tenés que ajustar tu estilo a la audiencia y al tema que estás hablando. Y conviene que escribas sobre lo que conoces. Así que básicamente vas a estar siempre limitado por eso. Por lo general es más importante preocuparse por este aspecto de escribir que por la ortografía y la gramática. Pero siempre es bueno recordarlos, ¿ok? Aunque la temática siempre va a ser más atractivo que cómo escribirlo. Puedes hablar en un tono moderno, coloquial, usando vulgaridades, insultos. Si tu audiencia está abierta a eso, si tu audiencia es del estilo que lee ese tipo de escritura. Muchos trabajos que hice en la facultad son asépticos y secos como un laboratorio, pero el propósito no era ser entretenido, sino informar y ser claros y efectivos. La escritura en las publicidades, por ejemplo, es todo un área de estudio, que quizás haga un video más adelante sobre lo que es conocido como copywriting. Pero bueno, ese es un estilo también de escritura y es cada profesional, cada área, tenés que ajustar tu estilo. La cuarta cosa a la hora de escribir para recordar es siempre revisa, ¿ok? Revisa que las palabras estén bien escritas, la ortografía, la gramática, revisa el significado de las palabras raras que usaste para no estar usándolas de forma incorrecta. Fíjate qué palabras se repiten, ¿me entendés? Si tenés alguna palabra que se repite mucho tiempo, entonces modificala, cambiala. Me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, creo que sexto, séptimo, me hicieron escribir una historia, un cuento, y utilizaba mucho en cada párrafo, para empezar, cada párrafo utilizaba mucho la palabra entonces. Entonces pasó bla bla bla, entonces esto, bla bla bla, entonces bla bla bla. Que fue lo único que me corrigieron, porque tenía bien la ortografía, tenía bien la gramática, tenía bien la caligrafía, pero tenía esa cuestión de repetir entonces. Y una cosa que se hubiera solucionado con una simple revisión de cambiar la palabra elegida para comenzar cada párrafo, ajustarlo, ¿no? Entonces, y suele pasar porque la primera vez que escribirás algo, el primer borrador,
tiende a ser crudo, tiende a ser bastante instintivo. Y instintivo nunca es perfecto, nunca es ni siquiera elegante, ¿me entendés? Instintivo es crudo, es real y puede ser emotivo, pero nunca es elegante. Así que revisá por esas cuestiones de repetir palabras, de usar palabras que no corresponden. La quinta cosa, que está relacionada con la anterior, es la de la revisación, editar para la claridad y la longitud. Básicamente se trata de la revisión que yo tendría que haber hecho en ese trabajo práctico de la primaria para aprobarlo con un 10. Cuando estás revisando si repetiste palabras, si usaste una palabra de forma incorrecta, también chequea el relleno, chequea todo lo que sea innecesario. Chequea todo lo que es, si hay alguna oración que podés borrar y el significado y el sentido de lo que escribiste no se pierde, entonces esa oración es completamente innecesaria. A la hora de escribir un guión, por ejemplo, uno escribe el primer borrador de forma casi vomitiva, digamos. Tenés que soltar todo lo que tenés, escribirlo y preocuparte por la edición después, porque si no nunca terminás el guión. Cuando haces la revisión, lo que estás buscando es, entre otras cosas, eliminar el relleno, eliminar lo que no aporta, lo que no se puede filmar, lo que no se puede oír y lo que no se puede ver, básicamente. Todo lo que no es audiovisual y no aporta información del personaje o al lector es relleno, es grasa que hay que eliminar. A la hora de autoeditarte, quita todos los excesos, todo lo que no sirva y que lo perdés y el sentido del párrafo sigue estando intacto. Bueno, todo lo que no cumpla ningún objetivo en ese párrafo se va, fuera. La sexta cuestión que les recomiendo es saber cuándo parar y volver después, ¿no? Depende, esto ya es más interno y depende de cómo te gusta escribir. Pero muy pocas veces escribís un artículo, un guión, algo de directa, ¿me entendés? En una sola escritura. Por lo general escribís hasta que sentís que la cabeza ya no te da más y en vez de seguir y perder energía y tiempo en algo que después vas a terminar borrando, te conviene parar y volver más tarde o volver al otro día. Especialmente cuando las emociones están metidas. Un consejo que les doy es nunca envíen un mail de negocios mientras estén enojados. Si están enojados y tienen que escribir, escríbanlo, pero no lo envíen. Y después vuelvan para revisarlo y mejorarlo. Porque capaz escribís cosas que no querías decir. Y te conviene revisar eso y eliminar todo lo que muestre ese enojo innecesario que se puede decir y controlar de forma más adecuada. A la hora de escribir una novela, un guión, un libro, ¿no? Conviene llegar hasta un momento donde no sepas más que escribir y dejarlo, no tratar de seguir. Mientras hayas escrito tus páginas, tu escena, estás cumpliendo tu objetivo, mientras lo mantenga consistente.
Pues el séptimo paso o séptima recomendación o consejo, lo que sea, para escribir es siempre escriban desde el lado del conocimiento y del pensamiento, no de la emoción. O sea, lo que escriban ustedes pueden tener emociones encontradas y fuertes hacia eso que escriben. Pero traten de basarlo en lo que es el conocimiento, en lo que es la realidad. Este es medio ambiguo el ejercicio, pero si ustedes escriben de forma emotiva y falsa, se va a notar y no van a querer escribirlo en realidad. Pero si escriben desde el conocimiento, apelando a emociones reales, entonces esa forma de escribir es mucho más honesta que inventarse algo de la nada solamente porque están enojados. Y esto también va para los que escriban artículos periodísticos y los que escriban emails de negocios, lo que sea. Es mejor estar basado en hechos y en el pensamiento reflexivo que escribir porque estás indignado. Yo diría que si sos periodista, si escribís blog o lo que sea, no bases tus escrituras en sentimientos o solo en sentimientos, ¿ok? Todas tus oraciones, fíjate que estén firmes en el razonamiento, aunque las emociones también pueden estar mezcladas, pero que sea la base de razón más firme que las emociones detrás de eso. El octavo ejercicio o cosa que podés hacer para mejorar tu escritura es ampliar tu vocabulario. Todos los lenguajes están repletos de palabras que son bellas, que pueden ampliar el mensaje, pueden hacerlo más exacto, más preciso, y es bueno aumentar ese vocabulario, es recontra recomendable. No dejen de, básicamente tienen que leer más, es la única forma de aumentar el vocabulario. Leer más, buscar en los diccionarios. La forma de hacerlo con un diccionario básicamente es buscar en un diccionario esa palabra nueva y escribir una oración con esa palabra. Porque si no, no te va a quedar si solamente lees la palabra, ¿me entendés? Lo que yo suelo hacer, especialmente en inglés, que es mi segundo idioma y obviamente el vocabulario lo tengo más limitado, es leo en inglés, encuentro una palabra que desconozco, busco el significado en un diccionario, no una traducción, el significado, y después o transcribo lo que leí con mi propia mano a mi diario personal, o escribo una nueva oración en mi diario personal utilizando esa nueva palabra que aprendí. Pero si solamente saben hablar español, aprovechen esta técnica para mejorar su forma de expresarse en su idioma nativo. Nunca nadie se murió por aprender nuevas palabras y por mejorar su vocabulario. Yo les recomiendo que lo usen. Y obviamente apliquen la idea de que no siempre hay que usar ese vocabulario lujoso para comunicarse, depende de quién es su público. La novena recomendación a la hora de escribir es también una recomendación que se hace en el día a día, y es poner un poco de humor al mensaje. Usar el humor para la mejora del mensaje, ¿me entendés? Contar una historia graciosa, usar alguna referencia cultural, humorística, hacer un juego de palabras, no sé, es como que es como darle un estilo más humorístico y de amistad,
una forma informal de una forma de hacer un texto formal quizás un poco más ameno para el que lo lea, sin irse al carajo, ¿me entendés? No hace falta que empieces a hacer chistes de humor verde, pero siempre una gotita de humor le va a dar más verosimilitud y más, ¿cómo decirlo?, más facilidad para entrar en lo que querés contar. Leyendo varios artículos de indignación política, te das cuenta de que esos mensajes pasan por un oído y salen por el otro. Lo mejor que podés hacer es transmitir algo de humor. El humor es lo mejor que podés incorporar a tu estilo de escritura. La 10ª y última práctica que podés recordar a la hora de escribir es citar a otros. Si son artículos, puedes poner enlaces a los estudios que están usando, a las opiniones de otras personas que puedan ayudarte a ampliar tu punto de vista y el de tus lectores, porque no puedes poner toda la data en un artículo, pero sí podés ayudar a ampliar la data que estás tirando. También todos citamos las obras de otras personas, los cineastas, los pintores, los escultores y los escritores. Y es como una forma de mensajearse, es como una red de ideas previas que se fueron ampliando y se fueron compartiendo a lo largo del arte, ya sea pintura, ya sea escritura, danza, lo que sea. Es básicamente, los memes básicamente son eso. Yo sé que uno piensa en los memes de forma humorística y como imágenes que tienen un chiste, pero cuando un escritor usa un personaje, por ejemplo lo que pasó con Lovecraft, cuando él murió y otros escritores ampliaron sus trabajos haciendo básicamente fanfiction del mundo literario de Lovecraft. Lo que estaban haciendo era perpetuar un meme, el meme del abismo, el meme de Cthulhu. Eso es como que le da un sentido de legitimidad a tu escritura. Y bueno, si escribís un artículo, conviene que tengas tus hechos bien corroborados por unas buenas fuentes. Bueno, esa fue la última, y para concluir, recuerden, escribir hoy en día es una habilidad fundamental, es una habilidad importante que les va a abrir puertas para muchos aspectos de su vida. Yo diría que lo practiquen. Si son jóvenes, empiecen ya. Si son más grandes, empiecen ya también. No hay excusas para no empezar a escribir mejor y a escribir directamente. Bueno, espero que puedan aplicar estos consejos a su estilo de escritura. Recuerden practicar todos los días, consistentemente. No pongan excusas. No sean vagos de mierda, no sean maricones. Hagan lo que tengan que hacer, escriban, aunque sea por 5 minutos. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Mundo Cane termina por hoy.